Hola, ¿cómo estamos? Bueno, con este video quería avanzar un poquito más sobre el tema del problema sinóptico que ya había abordado en un primer video y habíamos planteado de por qué llamamos problema, porque todavía no se resuelve hasta en la actualidad de cómo se fue dando, digamos, esa parte de la composición de esos tres evangelios, ¿no? Sinóptico justamente es que un alemán de apellido Griesbach había eh, hecho este descubrimiento de que esos tres evangelios, ya sea el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, se pueden leer en tándem o en paralelo, digamos. Hay citas que coinciden casi en su 100%, poniendo en paralelo lo que son esos tres evangelios. Y que habíamos llegado a la conclusión de que el evangelio más antiguo, según los biblistas, ¿no?, afirman de que casi en su totalidad el evangelio de Marcos se encuentra en el evangelio de Mateo y una buena parte también se encuentra en el evangelio de Lucas. Y que ya sea el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas habrían tenido como primera fuente el evangelio de Marcos, que según los estudios de biblistas se habría escrito en el año 65 y que los evangelios de Mateo y Lucas ya estaríamos hablando de esa datación del año 80 y entre 85 ya. Entonces, el evangelio más antiguo vendría a ser el evangelio de Marcos y que serviría como fuente principal para la reescriturar, digamos, para tomar como fuente para el evangelio de Mateo, pero así también para el evangelio de Lucas. Pero, ¿cómo justificamos esa buena parte que no se encuentra en Marcos y que se encuentra en Mateo, y que también hay una buena parte de Lucas que no se encuentra en Marcos? O sea, porque el evangelio de Mateo y de Lucas es mucho más extenso. ¿De dónde entonces surge esa fuente que no está en Marcos? Entonces acá la hipótesis que va a surgir, según los grandes eruditos de la Biblia, que hay otra fuente cual vamos a llamar fuente Q. ¿Por qué? La palabra, porque también es un alemán el que va a plantear esta hipótesis de la fuente Q, es que fuente en alemán quiere decir cuelle, y como la palabra cuelle arranca con la letra Q, entonces le decimos fuente Q, o sea, es fuente en realidad. Esa fuente vendría a ser, digamos, tradiciones propias de cada evangelista, porque tampoco es que coincide esa diferencia de lo que se encuentra en Marcos, esa también se diferencia. El Evangelio de Lucas no es igual lo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, digamos, ¿no? Esa diferencia de fuente también se encuentra en cada uno de esos evangelistas. Entonces la hipótesis que surge es que Mateo, por un lado, tendría una fuente Q, que tendría una tradición propia, y que Lucas también tendría su tradición propia. Y esa fuente Q, digamos, ¿no?, que también hay una hipótesis de que circularía en esas comunidades, ya sea en la comunidad de Lucas, en la comunidad de Mateo, ¿no?, esa tradición oral que en algún momento se puso en escrito y que a ellos les sirvieron como para agregar eso en el Evangelio, en sus escritos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis que planteamos en un principio, que el evangelio más antiguo es Marcos y que Lucas y Mateo se basaron en el evangelio de Marcos. Pero aparte, los extras que encontramos en el evangelio de Mateo y de Lucas, ellos tuvieron una fuente aparte a la cual llamamos fuente Q, ¿no? Y que tienen su tradición propia, porque vemos que, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos no encontramos la infancia de Jesús, pero en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas
encontramos, pero no coinciden. Entonces vemos que ellos también tuvieron una fuente distinta cada uno, pero que esa fuente no se encuentra en Marcos. Y esa fuente, el cual no se encuentra en Marcos, al cual vamos a llamar fuente Q. Es lo que van a coincidir todos estos biblistas, que a eso vamos a llamar fuente Q. Bueno, espero que con este video se pueda entender un poquito más de cómo se fue dando esta composición, la redacción de estos primeros 13 evangelios, que son los más antiguos, porque se cree que el Evangelio de Juan se escribiría ya a finales del siglo I o a principios del siglo II, ¿no? Es el Evangelio más tardío. Y aparte, tampoco podemos considerarlo un evangelio sinóptico porque es un evangelio totalmente distinto en la forma de cómo plantea la cristología, por ejemplo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video y le vamos a dedicar un video en específico al Evangelio de Juan y su particularidad. Y ahora lo que estamos tratando de explicar un poco el problema sinóptico en sí y de cómo se fue constituyendo, según los estudiosos de la Biblia, ¿no? Estos 13 evangelios, que son los evangelios más antiguos, ya sea el evangelio de Marcos, que se escribiría aproximadamente en el año 65, y el evangelio de Mateo y Lucas aproximadamente entre el año 80 y 85. Espero que este segundo video sobre el problema sinóptico los ayude a ustedes a entender un poquito más de cómo se fue dando, digamos, el proceso, digamos, de la composición de estos 3 evangelios. Muchas gracias.